a escuchar a Gregorio Vidal. Gracias, Arturo. Antes de dar más agradecimientos, ¿cuánto tiempo tengo? 15, 20. Claro, Perfecto. depende del abuso del... No, está muy bien, está muy bien. Es una Pues yo pregunta sí lo para leí. saber en qué momento me vas a comenzar a corretear. Te lo aviso, no sé. Ok, muy bien. Bueno, mucho gusto de estar en esta mesa con ustedes y con ustedes, Carlos, Alejandro, Rina, Arturo y Pierre. Pierre nos presenta un libro, un nuevo libro sobre América Latina, uno más que se agrega a la reflexión que él ha hecho sobre América Latina. Yo creo que en esto hay un interés académico. Sin ninguna duda, este espacio nuestro, América Latina, resulta interesante de ser estudiado, pero creo que además de un interés académico, él me corrige inmediatamente si estoy diciendo cosas que no valen, hay, digamos, un interés por el curso y la construcción de América Latina. Creo que Pierre aprendió muy bien de un maestro común, de Celso, el diputado, la significación de este espacio que se llama América Latina, construido por su relación con la economía mundial y en donde se produce desde mediados de los años 50, bueno, desde mediados del siglo pasado, una reflexión específica a propósito de cuál es el curso de la economía mundial. Y se plantean problemas que se analizan de manera nueva, con propuestas que no estaban en la teoría económica dominante en el más amplio sentido, porque no estaba ni en el marxismo, había que decirlo. Y ahí viene, digamos, la significación de Furtado y de Cepal, a la que Pierre regresa en este libro, como siempre regresa, porque hay que regresar. Entonces, yo leo el libro así, compartiendo esa preocupación, o sea, compartiendo la necesidad de reflexionar sobre el futuro de América Latina para hacernos la pregunta de cómo es posible que América Latina sea plena, y cuando digo que sea plena para sus ciudadanos, para sus habitantes. Y desde esa perspectiva leo el texto. Y entonces encuentro que hay una multitud de ideas, planteamientos y provocaciones, en el buen sentido, que nos incitan a pensar, a reflexionar y a plantearnos nuevas preguntas para buscarle respuestas. Y sobre eso avanzo. En efecto, digamos, en los últimos 30 años se nos aparecen cambios que en alguna medida pueden ser sorpresivos. En las conclusiones Pierre dice que hay una suerte de situación en donde a lo mejor hay que volver a pensar de alguna manera lo que dijo la CEPAL, porque una parte de la periferia deviene centro. ¿Sí? Si China era parte de la periferia, ya no estoy hablando de América Latina, si China era parte de la periferia, ¿hoy qué es China? Y nos plantea una pregunta clave, sustantiva. O sea, ¿es posible un mundo capitalista con relaciones centro-periferia, que creo que él estará de acuerdo conmigo que no han desaparecido, que acepte a China del otro lado, con el tamaño de esa economía, con la significación que tiene? Sí, él mismo recoge esta idea de que es la fábrica del mundo.
pero pareciera que ese lugar ni siquiera Estados Unidos lo pudo ocupar, a la manera en que lo está ocupando China. Entonces, ¿qué implicaciones tiene ese hecho? Y eso es relevante para efectos de lo que está sucediendo en América Latina en los últimos años, porque rápidamente China se vuelve un jugador en América Latina, cosa que no había pasado con ningún otro jugador más allá de los tradicionales, porque, digamos, los alemanes, los ingleses, los holandeses son jugadores en América Latina desde el siglo XIX. Hasta los españoles que están en su reconquista, o que intentaron su reconquista, ¿sí? Pues son jugadores antiguos. Hoy están con una crisis que, en fin, anda Rajoy vendiendo empresas ahora en Colombia, ¿no? Pero es otra historia. El tema es de que estos otros son jugadores antiguos y China aparece como jugador nuevo, fuerte, relevante. Entonces, ahí comienzan entonces a aparecer problemas que plantean preguntas a propósito de lo que está pasando en la región. Y efectivamente, en ese terreno, digamos, el análisis centrado, y me hizo hacerme la pregunta de por qué, centrado en México, Brasil, Argentina, sustantivamente. México, Brasil y Argentina no son América Latina, en muchos sentidos. Él mismo plantea que las transformaciones que están teniendo la región se caracterizan por una impresionante heterogeneidad. Hay diversidad. Hay diversidad entre México, Brasil y Argentina, y con mucha mayor razón a la hora que vamos agregando. Si ponemos el Caribe, quién sabe ante qué estemos. Pero yo creo que analizar México, Brasil y Argentina, y en esto le pediría una opinión a ver cómo la ve, es relevante porque a mí me parece, por ejemplo, hablando de América del Sur, que si súbitamente en 15 años Brasil y Argentina avanzaran de aquí a 15 de manera sostenida, con crecimiento, supresión de heterogeneidad estructural, por consiguiente supresión de desigualdad y un proceso de industrialización efectivo, o sea, se volvieran desarrollados, eso implicaría que toda América del Sur cambie. O sea, el efecto arrastre sería extraordinario. O sea, en ese sentido es que yo me planteo la necesidad de ver a estos tres grandes países, porque aunque no se lo hayan propuesto, su curso es relevante para el conjunto de América Latina. Entonces, lo que él viene planteando a propósito de estos tres países se vuelve significativo, y efectivamente la reflexión, digamos, en el libro, en una buena parte está cargada hacia Brasil. Yo creo que, entre otras cosas, porque Brasil representa el punto, digamos, de ruptura mayor en América Latina a la hora en que observamos lo que han sido el tránsito de estas economías con relación al funcionamiento en los años 80 y 90. Entonces creo que hay razones, pues, del comportamiento mismo de Brasil para proceder a una explicación en donde se hace un énfasis en ese país. Sin ninguna duda, si comparamos Brasil-Argentina con México, vamos a observar diferencias notables. Efectivamente, como señalaba Alejandro, México es excepcional. O sea, aquello de que en alguna vez, no sé quién lo inventó, eso de que como México no hay dos, y que alguien lo decía como un signo de orgullo, yo digo que es exactamente lo contrario, ¿sí? Efectivamente, como México no hay dos, para decir algo tan simple, no hay ninguna economía entre las 15 mayores del mundo que tenga el 80% de su comercio con un solo país. ¿Sí? No hay ninguna. ¿Sí? Tampoco hay ninguna economía de ese tamaño que tenga el 75% de los activos de sus bancos en manos de extranjeros. Y puedo seguir agregando, ¿sí? En esa dirección. ¿Sí? Bueno, pero
¿Eso qué significa? Que esta economía tiene pues 30 años que está estancada. Ese es el resultado absoluto para el caso de la economía mexicana. Si nosotros establecemos como criterio para llegar a esa afirmación que estoy realizando el comportamiento del producto por habitante, efectivamente está estancada. Si además agregara yo que los 12 millones de mexicanos echados al exterior en los últimos 20, 25 años, pues no estancada, está en decrecimiento. Porque esos 12 tienen un doble efecto. Primero, no cuentan en el producto del país, y segundo, agregan recursos desde fuera. Si se hubieran quedado aquí, es posible suponer que no agregarían lo mismo. Bueno, quizá algunos estarían muertos, habría que decirlo también, entonces no seríamos tantos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, no es el punto. El tema es que está estancada, y eso no sucede. O sea, las cosas eran iguales entre nosotros, en esta América Latina de los tres grandes, hasta finales de los 90. Pero en la década pasada comenzaron a cambiar. Y ahí es donde hay una distancia entre México, por un lado, y Brasil y Argentina, por el otro. Y esa es, digamos, una parte del análisis en el que entra el texto de Salamanca. Y en donde, nuevamente, hay cosas que nos plantea que resultan particularmente provocadoras y relevantes a poner en la mesa. Y voy a decir algo que concierne a Brasil, que de alguna manera comparto, o de muchas maneras comparto. Él dice, los empresarios latinoamericanos, no obstante un cierto dinamismo económico en los últimos años, conservan muchos aspectos importantes de rentistas. Sí, yo creo que México es un ejemplo extraordinario. Aquí no hay empresarios, hay rentistas. Y son dos cosas distintas, radicalmente distintas. Digamos, estudiados de manera diferente en la teoría económica con contundencia, con la significación que tiene en el funcionamiento de las sociedades. Y entonces Pierre dice que esto no pasa entre los empresarios de Asia. Esos nuevecitos, incluso chinos, recién creados, no sé si gracias a Mao o a Deng Xiaoping, no sé gracias a quién. Bueno, eso, tienen otra idea. ¿Sí? Y por eso están también aquí ya. En México menos, en América del Sur más. ¿Sí? Pero también aquí ya están llegando. ¿Sí? Y dice que esto explica a la vez, o sea, esta situación explica a la vez la débil tasa de crecimiento medio en el largo plazo en Brasil, o sea, que por supuesto está muy abajo de la que tiene China, pero bajísimo frente a la de China, no obstante el avance que ha tenido Brasil en los últimos 8 o 10 años. Explicaría, por ejemplo, el tema del comportamiento del coeficiente de inversión en Brasil, que no se mueve, no obstante los esfuerzos del Estado brasileño inyectando recursos. Y el tema de la fortaleza de los bancos brasileños y el nivel de la tasa de interés en Brasil, que le ha costado un trabajal a la señora Dilma Rousseff bajarla, y cosa que no enfrentó el queridísimo Lula. Quizá porque no podía, pues, o sea, también uno hace las cosas que puede, ¿no? Eso es complicado. Entonces dice que eso explica, y a la vez eso también explica la dificultad de transformar el tejido industrial. A propósito de esta desindustrialización precoz y de la incapacidad en este nuevo contexto de plantearse una nueva industrialización, creo yo, compartiendo, como una condición para aspirar a un desarrollo que tiene que ver con la complejidad que alcanza el mercado interior, la aparición de nuevas actividades económicas y entonces, digamos, las relaciones virtuosas entre ampliación de la capacidad de producción y ampliación del consumo, fundado en el mercado interior para lanzarte al mundo, ¿no?
Y de nuevo dice que esto, ¿en qué se traduce? En que muy pocas actividades industriales, en el caso de Brasil, están caracterizadas por ser actividades industriales que generan productos sofisticados, con alta incorporación de valor agregado, y que esto sí pasa en China. Y, insisto, Brasil es el punto más avanzado en América Latina. O sea, en Brasil hay una empresa que hace aviones. Pues en México estamos felices porque ya logramos un contrato para fabricar una partecita de algún avión aquí, con un 80% de contenidos que entran y los mandamos. O sea, en México estamos festejando una maquila más. En Brasil hacen aviones, ¿sí? Pequeña diferencia. Pero eso sigue siendo excepcional. El punto es que no se irradia al conjunto de la organización económica de ese país y desde ahí hacia la organización de esa economía y hacia afuera. Creo que aquí está planteado un tema sustantivo y que tiene que ver con un segundo elemento. En este movimiento del mundo, en esta nueva situación, ¿cómo es que van a replantearse entonces las relaciones a nivel internacional de dominación-dependencia? Porque, como bien insiste, en el caso de algunos países de América Latina, realmente las posibilidades de crecimiento de los últimos años están asociadas en buena parte a esta capacidad de avanzar en las exportaciones de materias primas. Eso América Latina ya tiene elecciones. A propósito de que él dice que está leyendo América Latina para aprender y encontrar soluciones distintas en Europa. ¿Sí? Pero también en este tema del crecimiento movido por las exportaciones primarias, hay una historia que hemos vivido en el pasado, que fue una historia, regresando a Furtado, que permitió incluso cierta industrialización. Hay que recordar que la primera parte del siglo XX, en Argentina hubo industria, en Brasil hubo industria, que en los 30 fue posible avanzar en la industrialización en esos países, resultado lo demuestra con contundencia, porque había industrias ya, también en México. O sea, la sustitución de importaciones es una elaboración posterior de algo que se hizo sin haber tenido la teoría. Entonces, eso, ¿por qué lo pongo en la mesa? Porque finalmente el que tú crezcas con base en sector primario no anula la presencia de la industria. Es posible. Entonces, ahora, ¿cómo resolvemos ese problema en América del Sur? ¿Cómo logramos que este nuevo empuje de crecimiento fundado en el auge de exportaciones primarias, articulado a un nuevo actor en el mundo que se llama China, que ya no es Estados Unidos o no es Europa, cómo logramos que ese impulso se transforme en esos países en crecimiento sostenido con ampliación del tejido industrial y por esa vía lograr condiciones de desarrollo? Yo ese es digamos, la pregunta que me estoy haciendo, pertinente para el caso de América del Sur. Para el caso de México la situación es más trágica, ¿no? Porque aquí estamos en manos de rentistas sin ninguna duda, de manera absoluta, que lo que están buscando es terminar con lo que nos resta de patrimonio nacional. Y ya. Yo cerraría diciendo que al ubicar digamos, mi reflexión en estos términos, recupera algo que me parece clave, que está presente en los textos de Salama, que está presente, digamos, en una tradición de análisis de la economía, en donde siempre la economía tiene que ver con los sujetos sociales que la hacen posible, siempre. Y por consiguiente, entonces siempre hay conflictos, siempre hay tensiones, y hay que hacernos la pregunta de cuáles son las correlaciones de fuerza, las estructuras de poder que hay y cómo están avanzando. Y creo que
en ese terreno hay respuestas importantes a hacer, que son académicamente pertinentes, pero que también son pertinentes si seguimos pensando que la economía es una ciencia que tiene que ver con las condiciones de vida de la población y por consiguiente con encontrar los caminos para que todos vivamos decentemente. Gracias. Gracias, Gregorio Vidal, ¿no? Antes de dar la palabra a Pierre, quiero decir que, bueno, lo que es evidente es de que hay hay un trastocamiento de la geometría planetaria, ¿no? O sea, de veras que, bueno, ya nadie se acuerda de que había un tercer mundo, ¿no? O un segundo mundo. Ahora hablamos más bien del norte y el sur, pero ¿dónde queda el norte, dónde queda el sur, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, el sur desarrollado, el norte desarrollado, el sur subdesarrollado, ¿en qué estamos, no? Y en este trastocamiento de la geografía y con todo ese salto de China, pues en parte, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde muchos fuimos a estudiar por diversas razones desde América Latina, pues ha habido un gran de olvido, ¿no? Un gran desinterés, ¿no? Sobre nuestro continente. O sea, es mucho más fácil encontrar, no solamente China, por supuesto, los países asiáticos en general, sino de África, ¿no? África y lo que pasa en el Medio Oriente, etcétera, y nuestros países son de nuevo, como antes, pues olvidados, menospreciados y no es el objeto central de las reflexiones, ¿no? Un poco veíamos de que así como hubo muchos alumnos que fuimos a estudiar allá de América Latina, pues cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay menos y cada vez hay menos investigadores, profesores como Pierre que se ocupen de nosotros, que sigan pensando América Latina, que sigan reflexionando y contribuyendo. En ese sentido yo creo que Pierre es un gran resistente, ¿no? Porque se mantiene la resistencia contra las modas y se mantiene la persistencia de conocer, de seguir analizando y contribuyendo a esta región, que yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, sigue él y va a hablar un poquito más, ¿no? Adelante. Media hora está bien, yo te voy avisando. Prefiero que Sí, yo te voy te aviso cuando falten 10, 15, no importa. que disculpa, voy a retomar mi libro porque si no me voy a olvidar todo. Sí, Sí, pero acércate. ahora no sirve a nada, era solamente un chiste. Ya. Más fácil, disculpe. Bien, primer punto, agradezco a todos y también a ustedes de aceptar y discutir de mis libros. Y para mí también es un honor de hacerlo aquí, en este lugar. Hay muchas cosas a decir sobre los comentarios y que pienso que no será posible de hacerlo tal vez a través de la discusión, pero quisiera insistir sobre el hecho que todos sus comentarios eran muy ricos y hubiera sido más interesante para mí de conocerlas antes para escribir el libro. Bien. Pero eso para decir una cosa, porque Carlos habló que efectivamente hice bastante curso con los latinoamericanos al Instituto de París, al IEDES. Verdad que algunos tal vez aprendieron bastante cosas de mí, pero aprendí muchas cosas de los latinoamericanos. Y para mí es una cosa muy, muy importante. No soy un mexicano, no soy un mexicano, no soy un brasilero, no soy un argentino, no soy un colombiano, no soy un francés, pero parece que soy francés. Son inmigrantes, de una cierta manera. Y tal vez a causa de eso me interesa a todo lo que se pasa. Y tal vez, sobre todo, mi manera de pensar y de hacer comparación.
quisiera entender lo que se pasa, por ejemplo, en México, que es tan diferente de Brasil, evidentemente que es tan diferente. Y de Brasil tan diferente también de Argentina o de Chile. Eso me parece natural. Quisiera entender México a partir de Brasil. Es una provocación, tal vez. Quisiera entender Brasil a partir de Argentina. Quisiera aprender México, Brasil, Argentina y las economías emergentes de América Latina a partir de lo que se pasó con los dragones, a saber Corea, etc. Y también, sobre todo hoy, lo que se pasa en China. Eso para mí es una manera de pensar porque me da, como se dice, imaginación. Cuando se habla, por ejemplo, de economía rentista, para mí lo que me interesa, ¿por qué no existe economía rentista fuera, en otros países? ¿Por qué, por ejemplo, en un país como la Corea o un país como precisamente la China hoy, hay tasa de inversión más o menos de 45% y aquí menos que 20%? ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, menos desigualdad en Corea del Sur, hay un proceso de desigualdad más fuerte, cada día más fuerte en China, y porque hoy, desde hace más o menos 10 años, hay un poco menos desigualdades. Eso me interesa, porque a partir de ese momento puedo, haciendo comparación, puedo tal vez hacer algunas hipótesis de trabajo para entender todo este tipo de mecanismo. Lo que me parece importante e interesante para mí es de oponerse a todos los mitos que existen sobre también la América Latina. Me voy a dar algunos ejemplos. Si hace poco tiempo, 2 años, no más, en 2010, las instituciones internacionales dijeron que Brasil conoce un nuevo milagro. Efectivamente, en 2010 la tasa de crecimiento era de 7.5, bastante fuerte. Ahora está 0. Bien, qué pena. Eso significa de una cierta manera que las instituciones internacionales no tienen capacidad de prever el futuro. ¿Y por qué? Hoy no se trata de Brasil, disculpe. Se trata de México. Tal vez usted no sabe que por las grandes organizaciones internacionales, los grandes bancos, es México que tiene el lugar de Brasil. Es la más fuerte oportunidad. Pero, que me disculpa, la verdad es que la tasa de crecimiento del año pasado fue casi de 4%, que por 2013 debería ser 3.9, pero en efectividad será más o menos de 2 puntos. Más o menos. Entonces, si se va un poco más fuera, se puede ver también que, me recuerdo, que en 2007, a la OCDE, página 47, me recuerdo bien, por la OCDE, el país menos vulnerable de todos los países de América Latina debería ser México. Es el país que conoció la crisis más fuerte de América Latina. Eso me interesa. ¿Por qué el corriente dominante no tiene la capacidad de entender lo que se pasa, sino que tiene la posibilidad de imponer políticas de tipo Washington Consensus, de tipo liberalización del mercado de trabajo, etcétera, etcétera? Por ejemplo, para mí es importante de saber si se necesita o no una nueva ley sobre la cuestión laboral. Si el problema de la competitividad es solamente un problema de tasa de salario, un problema de precarización del trabajo, o si es también una otra cosa. Y se puede ver, analizando lo que se pasa, por ejemplo, en China, o lo que se pasó en otro país de Asia, se puede ver que el factor trabajo es un factor por la competitividad. Pero hay otros factores, como por ejemplo el nivel y la evolución de la productividad del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este país? ¿Por qué en Brasil también? Es un punto común. ¿Por qué en otros países de América Latina? Es un punto común. ¿Por qué, haciendo comparación lo que se pasó entre los años 60
hasta 80. En los años 90 hasta ahora, lo que podemos ver es que la tasa de inversión per cápita es menos que antes, que en la primera época, y sobre todo que el crecimiento de la productividad de trabajo es menos que en la primera época. Exactamente al contrario de lo que se pasa en China, en los países asiáticos. Eso me interesa. Si se habla de competitividad, entonces debemos hablar de todo, y no solamente del factor trabajo. Tercer punto, la competitividad no es solamente trabajo y productividad y evolución de los dos, es también política de cambio. ¿Por qué aquí en América Latina, a excepción durante algunos años en Argentina, en los años 2000, ¿por qué hay una política de apreciación de la moneda? ¿Son locos los economistas? ¿O tienen interés particular? Lo que se pasó aquí, efectivamente, hubo una política de apreciación de la moneda. Y el resultado de eso es que era cada día más difícil de exportar y cada día más fácil de importar. Y también, no solamente importar o exportar, también era cada día más difícil de aumentar la valor agregada de lo que se produce. Era cada día más difícil de hacer como se productos sofisticados, de producir productos sofisticados. Eso me interesa. Y a partir de ese momento hay algunas preguntas. ¿Por qué eso existe? ¿Por qué eso no existe en otro lugar? ¿Por qué eso existe aquí? Bueno, por ejemplo, solamente una solamente respuesta. Hay muchas. Sobre tasa de cambio. Una. En un país, por ejemplo, como China, o un país también como Corea, hace mucho tiempo, no ahora, era prohibido la entrada de capitales de portafolio. Era prohibida. Es prohibida más o menos en China hoy. La única cosa los únicos capitales que pueden entrar son las inversiones directas. Bien, es muy bueno por los capitales de tipo golondrinas. Es muy bueno efectivamente que hay una apreciación de la moneda. Entonces, eso corresponde a algunos intereses. Y entonces, a partir de ese momento, la buena pregunta es, ¿cuáles son las relaciones de fuerza en América Latina? ¿Cuáles son las relaciones de fuerza en América Latina? Es la razón por la cual la comparación me permite de entender tal vez un poco más lo que se pasa en cada país, cada grande país de América Latina. Hay una discusión sobre lo que se llama la desindustrialización precoz. Todos los países avanzados conocen una desindustrialización no precoz. La particularidad de los países de América Latina, la particularidad es que los grandes países de América Latina conocen una desindustrialización más o menos al momento donde el nivel de ingreso corresponde más o menos a la mitad del nivel de ingreso de los países avanzados. Lo que quiero decir es que más allá de todas las explicaciones sobre la desindustrialización que pueden existir, a saber diferencia de productividad, a saber la importancia de los servicios, etc., aquí hay otros factores que pueden explicar efectivamente que hay una desindustrialización de tipo precoz. La desindustrialización de tipo precoz significa, en un país como Brasil, por ejemplo, sobre todo en un país con una primarización de la economía. La primarización de la economía puede ser una suerte. Tú hablaste de eso. Una suerte, entre comillas, ¿por cuánto tiempo? Pero puede ser también otra cosa. Puede ser una más fuerte vulnerabilidad. Y de una cierta manera que los países, los patrones de acumulación de este tipo de país podrían aproximarse de lo que se pasó en el siglo XIX, a saber, un proceso de stop and go. Lo que quiero decir es que desde hace 10 años la restricción externa no es fuerte, ¿verdad? Hay saldo de balanza comercial positivos, no en México,
sino en Argentina, sino en algunos países, otros países de América Latina. Eso permite de hacer muchas cosas. Pero sí, mañana, eso es posible con la crisis internacional. Si mañana los precios internacionales de materias primas deberían caer, entonces lo que pienso será muy grave y estaremos frente a un proceso de stop and go, el mismo proceso que antes. Por el caso de México, ¿cuáles son las materias primas? Existen materias primas, no el petróleo. El petróleo es el problema de mañana por México, porque corresponde a pocas cosas al nivel de todas las exportaciones, más o menos 15%, ¿no? Y se agotan. Y sobre todo que México debe importar el petróleo rafinado, ¿no? Es un problema. Es un problema. Y de todas las maneras, que hay un problema en México a saber que una parte importante de los impuestos viene del petróleo. Y si no hay más petróleo mañana, ¿qué va a pasarse? Ese será el problema de la reforma fiscal. Y nos vamos después a discutir la reforma fiscal. Entonces, las materias primas por México no son el petróleo, son los trabajadores inmigrantes. Son los trabajadores inmigrantes con todos los efectos de tipo Dutch disease, a saber, la enfermedad holandesa, que facilita cuando no hay política contra, que facilita la apreciación de la moneda. Entonces, los inmigrantes, el dinero que viene de los Estados Unidos con el trabajo de los inmigrantes, es una buena cosa por las familias que reciben este tipo de dinero. Pero a un nivel macroeconómico, de una cierta manera, la suerte por el sistema mexicano de continuar, pero el peligro también por el sistema mexicano. Pienso que eso me parece bastante importante. Quisiera decir otra cosa, sí. ¿Cómo se dice? El problema es, ¿cómo se dice? Por los países de América Latina y de una cierta manera bastante difícil de resolver. No solamente porque depende de la creación de fuerzas sociales, porque el problema en los países de América Latina, en mi opinión, es, primero, cómo hacer para aumentar las inversiones. Eso significa cómo abandonar una economía rentista. Cómo hacer porque la burguesía, entre comillas, me voy a utilizar una antigua palabra, sea más nacional y menos rentista. Es bastante difícil. Eso se coloca como el problema financiero, a saber cómo hacer que la financiarización de la economía no tiene efecto malo hasta ahora en los países de América Latina. Entonces, ese es el primer punto. Si queremos aprender, no copiar, aprender de algunos países asiáticos, entonces la primera lección es precisamente de aumentar la inversión. Segundo, a aumentar el esfuerzo sobre la innovación. ¿Sabe cuándo se habla mucho de la innovación? En los hechos no se hace nada. Me recuerdo, por ejemplo, que en Brasil, hace 15 años, se habló mucho de las innovaciones, hubo muchas tesis sobre el tipo de asunto. Y en este momento, el peso del esfuerzo por la innovación era solamente de 0.6 frente al PIB. Al mismo tiempo, en Corea era 3.7. Entonces, hay muchas cosas que se explican a partir de este momento. Hay muchas cosas sobre la competitividad de este país, de los países de América Latina. No hubo un esfuerzo sobre ¿cómo se dice? Sobre la investigación. Otro punto. Mercado interno, mercado externo. Es un punto interesante, muy interesante. Porque ahora no podemos pensar de la misma manera que ayer.
ayer estuvimos frente a una sociedad un poco abierta, practicando bastante el proteccionismo, la época de la CEPAL de una cierta manera. Bien. Ahora estamos frente a una situación completamente diferente, la situación de la modernización o de la globalización. Y a partir de este momento, no podemos pensar exactamente de la misma manera diciendo, por ejemplo, que debemos apoyar el mercado interno o debemos apoyar el mercado externo. Alejandro, cuando está diciendo, por ejemplo, que Brasil escogió el mercado interno y México el mercado externo. No es exactamente, por Brasil no es exactamente coherente, ¿no? Lo que quiero decir es que ahora, por ejemplo, el gobierno de Dilma está haciendo como una política laboral que es bastante cerca de la de aquí. Está haciendo acuerdo con los dueños contra el sistema de seguridad social, para que el sistema de seguridad social se pague más del lado de los trabajadores que del lado de las firmas. Entonces, lo que quiero decir es que ¿por qué está haciendo eso? Porque está diciendo, tengo un problema de competitividad. El discurso de Dilma es más o menos el discurso hoy de Hollande en Francia. Entonces, eso significa que hay una relación muy compleja entre mercado interno y mercado externo. Lo que pienso, por ejemplo, se necesita absolutamente en los países de América Latina de reducir las desigualdades, pero reducirlas de manera fuerte, no como se hace desde hace algunos años, no como oportunidad, por ejemplo, o como Bolsa Familia. Se necesita de hacer una política más fuerte al nivel de las transferencias sociales para reducir las desigualdades. No solamente las transferencias sociales, sino funcionamiento diferente como se dice, del mercado de trabajo, aumento del salario mínimo. Eso significa que debemos dinamizar el mercado interno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo debemos aprovecharse del hecho que existe remesa de un lado, que existe materias primas del otro lado, para utilizar el dinero para precisamente, ¿cómo se dice? Para precisamente transformar el aparato industrial, favorecer disculpe de portuñol, favorecer el investimiento, favorecer precisamente la innovación, etc. Lo que significa una economía a la demanda de un lado, pero también una economía a la oferta. Si no, la propuesta es, nos vamos a hacer una política del lado del mercado interno y también el proteccionismo. Pienso que ahora no es posible practicar el proteccionismo. Lo que pienso, debemos pensar la apertura, pero no la apertura neoliberal, sino la apertura controlada, como precisamente lo hicieron los asiáticos, a saber, usar de todas las armas, incluido el proteccionismo, sino un proteccionismo temporal y en algunos lugares. Entonces, a mi opinión, la idea de la división entre mercado interno y mercado externo es tal vez un error que podemos caminar con dos piernas. Es difícil hacer, es muy difícil hacer. Pero eso me parece como una lección de lo que se pasa en algunos países asiáticos. Algunos, no en China, porque la cuestión de ¿cómo se dice? En China se latinoamericanizó sobre la desigualdad de los ingresos. Tal vez la China debe aprender de la América Latina desde ese punto de vista. Bien, en final de todo, dos puntos siquiera, ¿no? Todo eso se puede hacer a nivel técnico, a nivel político es un otro problema. La gente va a entender todo eso. Aquí, en América Latina, el sistema fiscal
es regresivo y maravilloso como sistema fiscal. Y eso es un punto común entre los tres grandes países. En mi país, en los países avanzados, incluidos los Estados Unidos, cuando se toma la medida, cuando se mide la desigualdad con un coeficiente de tipo Gini, antes y después las transferencias sociales y los impuestos, se puede ver que hay una diferencia en los países avanzados, más o menos entre 10 y 15 puntos sobre una escala de 1 a 100 por el Gini, a saber que efectivamente el sistema fiscal, que es bastante malo, el sistema de transferencia social, que no es suficiente, va a permitir de disminuir las desigualdades de manera bastante fuerte. En mi país, y también en un país neoliberal como Inglaterra. Aquí. Casi eso. A saber, la diferencia sobre una escala de 1 a 100, la diferencia es solamente, y cuando se toma solamente los impuestos directos, sin tomar los impuestos indirectos, la diferencia es solamente de 2 puntos. Y si se toma los impuestos indirectos, eso significa que después de las transferencias sociales, después del pagamiento de los impuestos, las desigualdades son más o menos más fuertes que antes. Eso implica entonces que para salir de todos los problemas, de la vulnerabilidad que aparece, etcétera, para aumentar el PIB, para disminuir la pobreza, para disminuir la desigualdad, etcétera, etcétera, todo eso pasa por una revisión completa del sistema fiscal. Es el problema político más importante, en mi opinión, hoy por los países de América Latina. Pero no se puede discutir de eso de una técnica, sino también de una manera política, saber cuáles son las relaciones que existen entre las clases sociales, cuáles son los conflictos potenciales cuando va a iniciarse una reforma fiscal. Este punto es importante porque me recuerdo que siempre el Banco Mundial, las instituciones internacionales, tuvieron una excelente idea. A saber, ¿podremos reducir la pobreza eliminando la informalidad? Porque la informalidad es asociada a la baja productividad del trabajo. Bien. Eso implica que la única manera de salir de esta trampa es precisamente de aumentar la precarización del trabajo formal, a saber que el trabajo formal parece cada día más cerca del trabajo informal. Pienso que no es la respuesta. Lo que se pasa, y la teoría hoy permite de entender eso, lo que se pasa en los países de América Latina es que la violencia de la penetración de las relaciones de producción de tipo capitalista van a dar en los países de tipo latinoamericano lo que se llama un desarrollo combinado, desigual y combinado. Y ahora tenemos datos para hacer la prueba de eso. Por una vez voy a citar de una positiva a la OCDE. El último outlook de la OCDE. Porque se puede ver en el último relatorio, se puede ver que haciendo una comparación entre los que se pasa en América Latina y en cada país de América Latina frente a los países de la OCDE, a excepción de México, porque México está dentro de la OCDE también, podemos ver que si se toma las microempresas, las pequeñas empresas, las medias empresas y las grandes empresas, no podemos ver que los niveles de desigualdad entre los cuatro son mucho más fuertes que en los países avanzados. Esa es la traducción de desarrollo combinado y desigual.
Entonces, eso implica que no se trata de eliminar las microempresas donde se ubica sobre todo el sector informal para resolver el problema. Para resolver el problema se necesita de aumentar los gastos sociales, se necesita de aumentar los gastos por la enseñanza, por ejemplo. Si no, no podemos hacer nada, a mi opinión. Entonces, este libro era sobre todo para aprender muchas cosas. Era para aprender lo que parece un poco loco en el funcionamiento de los países de América Latina. Y entonces, de ese libro para mí es un libro, ¿cómo se dice? Leer la América Latina a partir de otro país. Y también leer lo que se pasa hoy en Europa a partir de la América Latina. Me parece eso bastante importante. En final de todo, efectivamente tengo problemas. Soy, como dice, un alumno de Furtado, su asistente también a París durante un año. Lo conocí bastante hasta su muerto. Y aprendí mucho. Aprendí sobre todo que centro, que a periferia, etcétera, etcétera. Y también aprendí que esta época con mi amigo Gilberto Matías, que algunos conocen, que se necesita de considerar que el centro y la periferia no es solamente nación, punto. Son también Estado-nación. Quiero decir, son clases sociales. Y que no podemos entender lo que se pasa en el proceso de sustitución de importación si no se analiza precisamente las modificaciones, los cambios precisamente a causa de la crisis, los cambios a causa de la guerra en los años, la Primera Guerra Mundial, por la Argentina, por ejemplo, si no se analiza precisamente el cambio entre las relaciones de fuerza entre las clases sociales. Y entonces, eso para decir que la teoría de la dependencia, hay la teoría mecánica de la CEPAL durante muchos años, no la de Celso Furtado porque era más inteligente, pero la teoría, por ejemplo, de la dependencia de tipo Fasnilberg, que es mucho más rica. Y ahora tengo un problema porque la verdad, estoy utilizando una palabra, economía emergente, que es una palabra, que me disculpa, fácil, pero que no significa muchas cosas. Estoy de acuerdo contigo. No puedo hacer de una otra manera. Significa que son países que tienen un nivel de ingreso más fuerte que, por ejemplo, África negra. Los países africanos negros, no más. O de Bolivia. Pero, ¿cómo hacer para designar efectivamente este tipo de país? No puedo utilizar la palabra periferia hoy. Es fácil, la utilizo, pero no puedo utilizarla de una manera científica. Lo que pienso es que los conceptos son, como se dice, historizados. Y que ahora no se puede, tú dijiste, o Carlos, no sé, o Rina, que ¿cómo pensar que la China está en la periferia? Sería completamente loco de pensar de esa manera. Sería completamente loco. La China quiere conservar su estatuto de periferia, porque tiene muchos avantajes. Pero, a mi opinión, no es un país, es un país que tiene mucho saber con los países de América Latina sobre las relaciones, por ejemplo, el sector informal, empleo informal, se llama Minjong, a saber los trabajos que no tienen documentos para trabajar, que tiene exactamente el mismo papel que los trabajadores informales. Tiene muchos aspectos comunes con la América Latina, pero es una ponencia hoy. Y eso me parece importante. No se puede hacer hoy nada como antes. El funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio hoy es totalmente diferente de antes, desde hace solamente 20 o 30 años. Entonces debemos repensar los conceptos.
Y no tengo, la verdad, no tengo conmigo una palabra para efectivamente hacer no tengo la capacidad de construir un concepto, pero pienso que debemos pensar a eso. Segundo punto, el imperialismo. Y el imperialismo, conozco las grandes teorías del imperialismo, y la pequeña también. Las grandes para mí son la de Luxemburgo, son la de Lenin, son la de Bukharin. Eso constituye, a mi opinión, las grandes teorías del imperialismo. ¿Por qué? Muestran que la dominación es una dominación que existe solamente porque el sistema puede reproducirse. Si no hay este tipo de dominación, el sistema no puede reproducirse. Entonces, eso significa que no puedo utilizar la palabra imperialismo solamente para hablar de dominación. Eso me parece falso. La verdad es que mucha gente está hablando de imperialismo solamente usando el hecho, solamente para designar el hecho que hay dominación. Ahora, debemos pensar de nuevo el concepto de imperialismo. ¿Por qué? Tú hablaste de ¿cómo se dice? De la fuerza, el nuevo rol de América Latina, de China en América Latina. Es verdad. Exacto. Podemos pensar, recordar que hubo una persona, es el único que conozco, que también tentó de construir no una teoría del imperialismo, sino una teoría del subimperialismo. Marini es el único. Pero no soy seguro que hoy su teoría sea pertinente, pero era el único que tentó de mostrar que la dominación del Brasil sobre otros países no corresponde a una dominación simplemente, sino corresponde a una manera de reproducir era coherente exactamente con el proceso de acumulación de capital en el Brasil. Y, en mi opinión, ahora debemos repensar todo eso a la luz de la globalización. No podemos, por ejemplo, quedar al análisis buena de Marini, porque era un análisis que se hizo a partir solamente de la plusvalía absoluta. Ahora pienso que los países subdesarrollados tienen también mecanismos de plusvalía relativa. Y entonces, este libro es de una cierta manera una puerta abierta sobre la necesidad de repensar los conceptos. Y estoy esperando su ayuda. Bueno, hemos llegado a este momento, ¿no?, de escuchar a Pierre Salamat.